Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenida Anne Weiser Cornell a nuestro espacio del Centro de Formación Focusing Tools. Desde aquí hemos querido invitarla para que nos hable de la aceptación radical. Es uno de sus libros más importantes, entre otros como el del poder de focusing o el de focusing en la práctica clínica. Todos sus libros están traducidos al castellano y os los recomendamos. La suerte es que hoy podemos dialogar con ella. Muchas gracias, Anne. Nuestra pequeña comunidad de Focusing Tools te lo agradece. Es un honor para nosotros tenerte. ¿Cómo presentarte? Pues como tú misma dices, autora de libros de psicología, formadora en Focusing, escritora estadounidense, con un gran reconocimiento a nivel internacional. Te agradecemos que puedas compartir con nosotros tu sabiduría. Eres una mujer que has enseñado desde los años 80 la técnica llamada Focusing de Relaciones Internas y además, bueno, fuiste presidenta de la Asociación de Psicología Humanista en la APA, que es un organismo de los más importantes para la psicoterapia. Trabajaste con Gelnin durante 30 años, ¿verdad? Desde muy joven, cuando tenías 21 años y bueno, eso también te hace muy especial. Anne Weiser tiene la habilidad, decía Gelnin, de hacer comprensible lo complejo y de hacer accesible esta teoría de focusing. Muchas gracias. Os dejo con Anne Weiser Cornell. It's such a pleasure to be here with you. I have such a warm feeling in my body to be with a focusing community, so beautiful and vibrant. Estoy encantada de estar aquí con vosotros, de compartir esto en esta comunidad que me da esta bienvenida tan calurosa y tan vibrante. How I wish we could be together in person. Ojalá estuviésemos en persona. The last time I was in Spain was in 2013, and I had such a wonderful time. La última vez que fui a España fue en el 2013 y me lo pasé muy bien. Maybe next year. A lo mejor el año que viene puedo volver. I know that you are all focusing people, and many of you are focusing teachers. So forgive me if what I say might be familiar to you. Yo sé que todos vosotros sabéis lo que es focusing y algunos incluso estáis entrenando para mostrar, para enseñar focusing. Así que quizás alguna de las cosas que vaya a decir pues os van a sonar algo familiar. But I feel that even those of us who've done focusing for many years need to go back to the basics, to the essence of our work. And that's what we'll do today. Pues yo creo que es acertado volver también a las bases, a las raíces de lo que hacemos como en focusing, y eso es lo que vamos a hacer hoy. And I am going to say today that focusing requires radical acceptance. Y lo que voy a decir hoy es que el focusing requiere una aceptación radical. And without radical acceptance, focusing cannot happen. Y sin esta aceptación radical, focusing no va a dar un cambio, no va a ocurrir. So today I will speak to 3 topics. Voy a abordar hoy 3 temas. 1, why is radical acceptance essential to focusing? Why? El porqué de que la aceptación radical sea tan esencial en el focusing. ¿Por qué? El porqué. Number 2, what do we do when radical acceptance is difficult, when it's hard to do? What do we do? En segundo lugar, vamos a ver qué es lo que hacemos cuando esta aceptación radical no es posible, no se nos da fácil. And
how can we teach focusing so that radical acceptance is at the center? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos enseñar focusing para que sea el centro de ese cambio? Toward the end of our talk near the end of our time today, I will welcome your questions. Hacia el final del día del taller voy a aceptar algunas preguntas. We will use the chat for your questions, and Lorena will help to translate that for me. Vamos a utilizar el chat para que podáis hacer esas preguntas, esos comentarios, y Lorena me va a traducir. So please wait. Keep your questions until the last half hour of our program. Así que dejad las preguntas hasta para la última media hora del taller. And let's start with the question, what is radical acceptance? What is the definition of that? Y vamos a empezar con la pregunta, con la definición de lo que es el cambio radical. When I say radical acceptance, I really mean acceptance of everything. Y lo que quiero decir con esto es que es la aceptación de todo, No exceptions. sin excepciones. You've heard this, that I have worked with Eugene Gendlin. Let me tell you a little bit more about the radical acceptance of everything by telling you some of my history with Gendlin. Ya os han comentado que yo he trabajado con Jim Gendlin. Dejadme que os explique más sobre esta aceptación radical a partir de mi experiencia con Jim Gendlin. This year, 2021, is the 50th anniversary of my first meeting with Eugene Gendlin. Y este año, 2021, se cumplen 50 años desde la primera vez que me encontré con Jim Gendlin. I'm 71 and I met him when I was 21. Yo tengo ahora 71 años, o sea que me lo encontré cuando tenía 21 años. It was in Chicago at a free focusing seminar in a community church, not even a part of the university. Y nos encontramos en Chicago, en un lugar, en una iglesia, como parte de un grupo de apoyo. Ni siquiera fue en un ambiente de universidad. From the very beginning of my knowing of Eugene Gendlin, he embodied radical acceptance of everyone around him. Y desde que me lo encontré me di cuenta que él personificaba esa aceptación radical de todo el mundo. De todos. The first words I ever heard him say, if you are here, you belong here. Las primeras palabras que le oí decir a él fueron, si estás aquí es porque perteneces aquí. Everyone in the room is welcome. You are all welcome. You belong here. Like, if you are here, you belong here. Wow. Take a moment to feel that beautiful message. Lo que quería decir con esto es que todo el mundo era bienvenido a este espacio en el que ya estamos aquí. ¿Os podéis imaginar qué mensaje más bello? Are you ever in a room, in a meeting, in a party, in a gathering, and you feel inside, I don't know if I belong here. Maybe I am not welcome here. ¿Os ha ocurrido alguna vez que estáis en una fiesta o en una habitación o en una reunión y que de repente os decís, a mí me siento
bienvenido aquí, pertenezco a este lugar. I know this feeling very well. And when I was 21 years old, sitting in a room full of psychology students, and I was not a psychology student, it was an amazing message to get from this leader. Yo sé lo que se siente porque con 21 años, cuando de repente me senté en esa habitación con un montón de psicólogos, yo era la única que no era psicóloga y tuve la suerte de encontrarme pues, con ese líder, ¿no? en psicología y en filosofía. And then he taught us focusing. And focusing is also a kind of complete acceptance, radical acceptance of what is felt. Y así que él nos enseñó a hacer focusing, y ese focusing que tiene que ver con esa aceptación radical de lo que uno es, lo que uno tiene. Focusing will, in the focusing process, I will be with something that I feel. I will be curious and interested in this something. Durante el proceso de focusing, queremos estar con esto que estamos sintiendo, queremos sentir curiosidad por esto que nos está ocurriendo. As I stay with it, I will sense more that I had not felt at first. Y mientras más tiempo esté con ello, voy a empezar a sentir otras cosas que no he sentido hasta ese momento. In focusing, something that we feel goes through steps of change, Porque steps of development. en focusing lo que va ocurriendo son que va habiendo unos pasos de cambio, unos cambios pequeños en el desarrollo del proceso. That's right. Small steps of change. Yeah. What allows this kind of inner development? ¿Y qué es lo que hace que se dé esta clase de desarrollo interno? There is an environment that is required so that these inner steps can occur. Esto requiere un cierto ambiente para que se puedan dar estos pasos de cambio. Gendlin talked about it this way. He said, focusing needs a friendly attitude to what comes inside. Y Gendlin lo explicaba de esta manera. Esto necesita una mirada, un recibimiento amigable, amable, para que se pueda dar. And this is really the reason why radical acceptance is so important. Because focusing is like sitting at the edge of the unknown. Y esta es la razón por la cual esta aceptación radical es tan importante, porque cuando hacemos focusing es como sentarnos al límite, al borde de lo desconocido. When I do focusing, so I feel something, but I don't know yet all about it. Cuando yo realizo una sesión de focusing, yo no sé exactamente lo que va a ocurrir, todavía no lo sé. I have to be willing to not know. Tengo que estar en esa actitud de saber no saber. And it's the not knowing that will allow me to have the patience and the curiosity and the openness for the next steps of focusing to come. Y esa aceptación del no saber es lo que va a crear un espacio para saber, para tener los cambios que hagan falta. But there were a few things that were not
accepted in those early days of focusing with Gendlin. Sin embargo, en los primeros días de hacer focusing con Gendlin había algunas cosas que no se permitían hacer. He was careful to exclude physical pain and physical symptoms from what was possible to do focusing with. You couldn't do focusing with physical pain or physical symptoms. Él excluía aquellas personas que tenían alguna clase de dolor físico o síntomas físicos, los excluía para hacer focusing. Si tenías esto, no podías hacer focusing. If you had a thought, then you didn't consider that to be something to do focusing with. Focusing had to be in the body. Y tampoco excluía también si se quería hacer exclusivamente focusing con un pensamiento, porque tenía que tener en cuenta el cuerpo, lo que se sentía en el cuerpo. And an inner critic was always pushed away. Y de esta forma, de alguna manera, el crítico interno, interior, siempre se desplazaba, se quitaba del medio. Yeah. Se Go ignoraba. away. Se le decía que se fuera. Uh-huh. And at some level, these exclusions bothered me a little. Well, can't we accept everything? Y yo fue en lo que me empecé a fijar, porque pensé, ¿y estas cosas que estamos dejando fuera no podemos incluirlas? Well, time passed, and I became a very devoted focuser. I had focusing partners. And then Jean Gendlin wrote a book, and people around the world began to know his work. Y yo pues seguí trabajando con el focusing y el tiempo fue pasando y llegó un momento, un día en el que publicó Jean Gendlin un libro que se hizo famoso en el mundo. They were saying, "Oh, this is wonderful. When is your next workshop?" And Gendlin said, "Oh, I'd better teach a workshop." A partir de la publicación del libro, pues hubo mucha gente que le preguntó, oye, ¿cuándo vas a hacer el siguiente taller? Se lo preguntaron a Jean Gendlin y él respondió que, bueno, pues sí, en fin, cuando queráis, vamos a hacer un taller. I was very lucky that I was talking to him one day, and he said, "Hey, I've got this workshop. Do you want to be one of my assistants?" Y yo tuve la suerte de que mientras estaba organizando uno de estos talleres me preguntó, oye, voy a organizar el taller, ¿quieres ser una de mis asistentes? That was about 10 years later after my first meeting with him. And assisting him with his first focusing workshops became my real education in focusing. Ya habían pasado 10 años desde la primera vez que me había encontrado con Jean y pues para mí fue una suerte inmensa poder participar de los primeros talleres que organizó Gendlin. Well, there's something about those days that I'm going to tell you about a little later. But first, I want to talk about how I teach focusing now, putting radical acceptance at the beginning. Y lo que os quiero mostrar yo, pues para mí esta experiencia con Gendlin fue a partir de donde empecé a aprender sobre esto. Y hoy os quiero pues compartir cómo hacer focusing desde esta aceptación radical. Now I always start with sensing and describing without labeling. Yo siempre empiezo sintiendo y describiendo sin poner ninguna tarjeta, en fin, sin darle un nombre. So labeling is what we do when we say what something is.
Porque cuando etiquetamos algo es cuando decimos lo que es una cosa. I might say it is an emotion, a thought, an image. Puedo decir que es una emoción, una imagen, un pensamiento. I might say I am a person. I label myself as a person or a teacher. Quizás yo misma me etiquete como una persona o como una maestra, una profesora. And many people who don't know focusing yet try to label what they are feeling inside. They give a label to it. Y para aquellos que todavía no han hecho focusing o que están empezando, intentan etiquetarlo, darle un nombre. For example, the label for this little doll is it is a toy baby chick. That's what it is. Aquí veis, esto es un juguete en la forma de un pollito. Now I have nothing more to say about it. I've labeled it. Y como lo he etiquetado, pues ya lo dejo a un lado. And also within our felt experience, when we have labeled something that we feel, that ends the process. Y de alguna manera eso nos ocurre también por dentro. Cuando intentamos etiquetar algo que nos ocurre por dentro, ya estamos parando el proceso, deteniendo el proceso. So this is fear. I've labeled it, I've named it, and now there's no more. It stops the process. Pues por ejemplo, el momento que me digo, mira, lo que siento aquí es miedo. Hay una parte que detiene el proceso de cambio. So this labeling is not very good for focusing. The process of focusing wants us to stay with something that we feel, with a sensing quality of awareness. Así que esta acción de etiquetar no es lo que nos conviene para este proceso de focusing, que se trata de estar con eso que vamos sintiendo para dejar que se desarrolle. Porque si no, lo que ocurre, en el momento que etiquetamos, se detiene el proceso. My apologies. So, and labeling stops the process. It's not what we want to do in focusing. Y esto es exactamente lo que no queremos hacer. No queremos etiquetar, ir etiquetando para no permitir que se detenga ese proceso. So rather than saying, this is fear, I want to sense what it feels like right now. Así que en vez de decir, tengo miedo, lo que quiero es sentir cómo se siente eso ahora mismo, en el momento. Like a clutching feeling in my chest. Pues describirlo así como hay algo que me está oprimiendo el pecho. Like a bit of freezing quality inside. Como una sensación de estar helado por dentro. And then I check those descriptions. I take them back inside. I say, is this right? Is it like that? Y una vez que tengo esas descripciones, las vuelvo a llevar dentro y me pregunto, ¿verdaderamente es esto como lo siento? ¿Es esto lo que siento? Now focusing has begun. Y a partir de entonces empieza el proceso de focusing. So with my doll, I don't have to stop with its label of it's a baby chick. I can also sense what it feels like
Oh, it's Así, very soft. así que es como en vez de quedarme con que esto es un juguete, un pollito, de juguete, lo que puedo es empezar a sentir cómo se siente este pollito, que está suave, que se siente agradable. Soft. And two little wings. And a little nose. Y mira, tiene 2 alitas y tiene un piquito. Now, let's try that with something that you can pick up nearby you, perhaps a pen or your coffee cup. Pues quiero que ahora elijáis a vuestro alrededor, elijáis un objeto. Puede ser un lápiz, puede ser la taza en la que Just estáis pick viviendo. something up. Coged algo que esté a vuestro alrededor, algo próximo. Okay, have you got it? ¿Ya lo tenéis? Now, give it a label. What is it? Pues venga, ahora lo podéis etiquetar. ¿Qué es? ¿De qué se trata? What is it? Judith has a fan. There's a book. What is it? Now, notice what happens when you give it a name. What happens to your curiosity, to your openness, to getting to know it better? Mirad qué os pasa por dentro cuando le dais un nombre, cuando le dais una etiqueta a este objeto. ¿Cómo se siente por dentro? Okay. So now, sense it as if you don't know what it is. Y ahora quiero que lo sintáis, que lo toquéis para intentando desligarlo de lo que es. What does it feel like? ¿Y ahora cómo se siente? Hard? ¿Está duro? Soft? Hay otra parte que está blanda. What are its colors? ¿De qué color es? Can you do something with it? ¿Puedes hacer algo con ese objeto? And now what happens to your interest and your curiosity? Y in ahora this? mirad cómo cambia, cómo varía vuestra curiosidad, vuestro interés sobre este objeto. We could go on. It doesn't stop. Not as soon as, anyway, as when we give a label. Pues para que veáis, no se detiene el proceso en el momento en el que lo etiquetamos, sino que sigue. Esto sigue el tiempo que queramos. Do you want to say what you noticed? What was that experience like, that little game? You could write in the chat and Lorena will read it to me. Pues por favor, si queréis escribir algo sobre lo que habéis sentido con este objeto y así se lo traduzco a Anne. Bueno, que podéis dejar vuestros comentarios sobre What este did you objeto. notice? ¿Qué habéis sentido con esto? Con este ejercicio. Softness. Once I label it, I lose interest. Isn't that right? Yeah, yeah. Pues sí, parece que sí. Yeah. Tenderness. Oh, nice. Yeah. Yeah. I've put more attention on. I have become more conscious of the object. And it's become more important to realize how it is. Wow. I felt. It's going fast. Okay, it's going fast. I think I see the essence of what we're saying Yeah. here. Let's go on. Thank you very much for your sharing. Muchísimas gracias por compartir esto. Freshness. This is a great little game to do with a beginning focusing class, right? Esto es un juego. Sorry. You go ahead. Esto es un juego que está muy bien hacerlo, realizarlo cuando estáis empezando a hacer focusing con una clase.
Oh, would you read me what Gemma wrote? When I name it, I feel a distance, a separation, as if it was something aloof and it's not as interesting. When I grab it between my hands, I perceive the qualities without putting them in, without giving them a name, and I get all the characteristics, and it becomes closer to me, and it has its own identity. Hey, thank you so much. Interesting. Mm-hmm. So we can do this game with a beginning focusing class and in person, right? If you can sit in the same room, it's very fun because everyone closes their eyes and sits in pairs. And I go around and I put an object in one of the hands. And then they have their eyes closed. So that maybe they won't label it, but pues lo que hago es, este es un juego muy divertido para hacerlo al principio, si tenéis alguna clase con gente que se esté iniciando en focusing. Yo lo que hago, si puede ser que estemos todos en la misma habitación, y lo que hago es que hago que cierren los ojos y después les voy colocando en las manos algún objeto y les digo que sin darle una etiqueta, sin etiquetarlo, que lo vayan sintiendo. And next we can say, let's do the same kind of process inwardly, internally. Y el siguiente paso sería decirles que hagan el mismo proceso, pero con lo que les esté ocurriendo por dentro, con lo que vayan sintiendo por dentro. And I guide the group into sensing in the body. And what you are going to sense in your body is anything. Whatever you become aware of is welcome. Y lo que les guío es a que se dejen sentir dentro de su cuerpo y que lo que vayan a sentir que está bien, lo que ocurra está bien. Whatever you feel in your body, practice sensing, describing, and not labeling. Así que lo que sea que sintáis dentro, tenéis que practicar para poder estar con ello y no darle ninguna etiqueta. And that's a very nice exercise, which I now do in the first focusing lesson. Y es un ejercicio muy poderoso que suelo hacer siempre en la primera sesión de focusing. Because, as you know, when people have never done focusing before, this is a very new attitude for them. Porque como sabéis, para alguien que no haya hecho nunca focusing, esto es una actitud muy distinta a lo que hayan probado antes. We have a habit of approaching what we feel with some kind of evaluation or analysis. Porque tenemos la costumbre de aproximarnos a lo que estamos sintiendo con un bagaje de lo que vamos a sentir. I feel tightness in my chest and that's a bad feeling. I need to make it go away. Por ejemplo, si siento una presión en el pecho, eso está mal sentir eso. Entonces lo que hago algo para que esa sensación se vaya, desaparezca. So people who are new to focusing need to learn a new habit. Así que las personas que no han hecho focusing necesitan aprender un hábito nuevo. The habit of acceptance before I know what it is. Un hábito de aceptación antes de saber lo que es realmente. Now remember I told you that there were 3 areas where Genlin's teaching seemed to me to not be completely accepting. Pues ya os he dicho las 3 circunstancias en las que Jim Genlin no aceptaba del todo hacer focusing. These were physical pain and physical symptoms. En el caso del dolor físico o síntomas físicos. Thoughts.
En el, sorry, Bob? So number 2, thoughts, thinking. Thoughts, sobre si hay pensamientos, ciertos pensamientos. And number 3, the inner critic. Y número 3, el crítico interior. At first, of course, since Gendlin is the teacher, I simply want to learn how he teaches it. But over time, I began to notice that if I bring radical acceptance, even to these 3 marginal areas, then good things happen. Pues yo, como cuando estaba empezando lo que seguía eran los pasos del maestro, pues me dediqué a hacer pues lo que Gendlin recomendaba. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que en estos 3 campos en los que él no se quería meter, a mí me parecía que con la actitud de cambio radical se podían hacer algunos cambios. Let's talk a little about physical pain and physical symptoms like a cough from a cold, for example. Vamos a hablar ahora sobre los síntomas físicos, sobre el dolor físico, pues, u otros síntomas, pues como por ejemplo una tos. I completely understand why Gendlin did not include these when he was teaching focusing. Yo comprendo perfectamente por qué él intentó evitar esta clase de grupos mientras enseñaba focusing. The reason is that Gendlin was introducing a radical new concept, and that is the concept of the felt sense. Y esto es porque Gendlin estaba introduciendo un nuevo concepto, que era el concepto de la sensación sentida. He wanted people to recognize that a felt sense is not the same as a physical symptom. It's not the same as how your body has been feeling for weeks. Él quería hacer una diferencia, establecer la diferencia entre la sensación sentida y un síntoma físico que a lo mejor llevas tiempo sintiendo. And that's true. I agree with that. Y yo estoy de acuerdo con eso. However, what is the result of saying, this is a felt sense, so it is allowed, and this is a physical symptom, so it is not allowed? Sin embargo, hay una diferencia entre decir yo tengo este síntoma y que lo acepto, a este síntoma, este dolor que no estoy permitiendo en mí. It often means that people are starting a focusing process, wondering, do I have a felt sense or not? De esta manera, la persona está bloqueando este proceso de cambio porque se está preguntando constantemente, ¿tengo o no tengo una sensación sentida? And as a focusing teacher, I realize that's not a very radical, accepting attitude with which to start a focusing process. Y como formadora de focusing me daba cuenta que no era una actitud apropiada para empezar a hacer focusing. I feel something. Imagine I'm starting focusing. I'm starting a focusing process, and I feel something. Let's say it's a tightness in my throat. Imaginaos que yo estoy haciendo un proceso y estoy sintiendo algo, una presión, algo que me oprime la garganta. And then I think, well, is it a felt sense? Maybe it's just because I've been talking all day. Y después me digo, ¿esto será una sensación sentida o es que me he pasado todo el día hablando? To ask myself the question, is it a felt sense or is it a physical symptom, is not very facilitative. The question itself doesn't help. La pregunta que me hago en esas circunstancias para saber si es o no es una sensación sentida, si se trata de una sensación sentida o un síntoma físico, no nos ayuda a abrir el proceso de focusing.
So as a focusing teacher, I don't even talk about the concept of felt sense for many weeks. Así que como formadora de focusing, yo no suelo hablar sobre la sensación sentida hasta muchas semanas después de empezar. I love the concept of felt sense. It's very important. But if the first thing a beginning focuser does is try to decide if I have a felt sense or not, then focusing doesn't happen very well. Me encanta el concepto de sensación sentida, pero si para alguien que se está empezando a formar, si tiene que estar con la pregunta de ¿es esto la sensación sentida? Tiene que estar discerniendo entre sensación sentida o algo físico, no es un lugar muy bueno para empezar a trabajar. And that's when I began to find this wonderful word, something. Y ahí fue cuando descubrí esta maravillosa palabra que es algo. 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 My favorite word. Es mi palabra favorita. In every language. En todos los idiomas. Because when the student says to me, what am I looking for? I say, you are looking for something. Porque me encanta esto de algo, porque cuando un alumno me pregunta, ¿qué es lo que estoy buscando? Yo le respondo, pues estás buscando algo. And when you feel something, that is the beginning. Y cuando sientas algo, ahí es cuando cuando empieza el proceso. Mm-hmm. And yes, if we allow contact with anything, something, then we might be spending time with the tight muscle from swimming for so long. But that's okay. Y cuando nos dejamos estar en esa sensación sentida, podemos estar ahí y también podemos estar con ese síntoma que tenemos, pues si el brazo nos duele, está bien. Because as it turns out, when you spend time with physical symptoms, with radical acceptance, even they start to shift. Porque incluso cuando estáis con síntomas de dolor, por ejemplo, en cuanto estáis con la actitud de cambio radical, de aceptación radical, podéis empezar a notar cómo va cambiando también el dolor. When I was assisting Gene in his workshops, he would say, focusing requires a friendly attitude to what comes. Cuando estaba ayudando a Jenlin en sus talleres, él siempre decía que lo que es necesario, lo que hace falta es tener una actitud amable a aquello que llegue, a lo que sea que llegue. And every time he would teach, someone in the room would raise a hand at that point. Y siempre que decía esto, alguien en la habitación, algún estudiante, siempre levantaba la mano. Do you know what that person was asking? Always the same question. ¿Podéis adivinar lo que querían, la pregunta que siempre hacían cada vez? But what if I can't be friendly to it? ¿Y qué ocurre si no puedo ser amable? No puedo estar amable con eso que surge. It's true. It is the biggest challenge to radical acceptance that I want to be accepting, but I can't. I can't. I don't like it. I don't want it. Pues es el mayor reto de la aceptación radical, que aunque no lo quiera, pues en fin, que aunque tengo que aceptarlo, pues que no lo quiero en el fondo. Fuera, fuera.
Gendlin would always answer in the same way. If you can't be friendly, then see if you can be friendly to that. Y Gently siempre les respondía de la misma manera. Si no podéis tener esa actitud de amabilidad, tenéis que probar a ser amables con esa parte. That's right, that part. He just said that, but yeah. In other words, see if you can be friendly to not being friendly. Más bien es si podéis ser amables con esa parte que no es amable. That's right. That's right. Wow. That really blew my mind. That was the introduction for me to the whole world of parts. Para mí eso me voló la mente, me quedé sorprendida, porque para mí supuso que aceptar estar hechos de varias partes. If I'm feeling something and I cannot be friendly to it, then there is another something, the one that cannot be friendly. Porque si yo no puedo ser amable con una parte mía, pues tengo otra parte que puede ser amable con esa parte. Wow, this is a big, big idea. Pasa si quieres. What? Did somebody say something? ¿Alguien ha dicho algo? Hemos oído algo, pero... And Lorena, did you translate the last thing I said? Sorry, can you repeat it and make sure I said did? it's a big idea. Ajá, lo que os acabo de decir es una idea muy importante. From that moment on, I began to ask myself, who am I? A partir de entonces empecé a preguntarme, ¿quién soy yo? I am not the feeling. The feeling is something. But I am not also the feeling about the feeling. That's another something. Yo no soy solamente ese sentimiento y tampoco soy el sentimiento que tengo sobre ese sentimiento, soy más que eso. I began to teach focusing. I began to teach this process of be friendly or say hello to what cannot be friendly. Así que empecé a dar clases, a enseñar esa actitud de relacionarme con aquello con lo que no puedo ser amable o además con esa parte con la que me doy cuenta que no puedo ser amable. And my students would ask me, well, who is it? Who is it who is acknowledging and saying hello to these different somethings? Who is that? Y los alumnos me preguntaban siempre, pero entonces, ¿qué parte? ¿Qué es esa parte que está entre esas otras partes? Gentlin's answer is that the self, which can acknowledge and have a relationship with any part of self, the self has no content. Gendlin explicaba que en realidad el ser no tiene contenido. It has no content. So I am that self who isn't liking or disliking, who isn't arguing with another part of me. I am, yes. Así que yo soy más que todo eso. Yo no soy solamente esa parte no se lleva bien con esa otra parte. I am radical acceptance. I am the environment of acceptance. Yo soy esa aceptación radical. Yo soy ese ambiente, ese lugar para que ocurra esa aceptación radical. And I began to notice the language that Gendlin was using.
when he spoke about this, he would say, "You're sensing something in you." Y yo empecé a darme cuenta del lenguaje, del vocabulario que utilizaba Jim Genlin para expresar esto, como esa frase de hay algo en mí que está sintiendo algo. Algo en mí, no. Not there's something in me. Simply I am sensing, or you are sensing something in you. You are sensing something in you. Que lo primero es, tú sientes algo que te está ocurriendo por dentro. Okay. And I began to teach this language to my students. Así que empecé a mostrar, a enseñar esta manera de hablar a mis estudiantes. So whatever we feel is something we can be friendly to, or there is another something that also needs friendliness. Así que cada vez que vamos a tratar algo, pues que sepáis que tenéis esa parte con la que podéis ser amable, y si no, esa otra parte con la que os dais cuenta que no podéis ser amable. I am the one who can always be friendly. Pero yo soy aquella persona que puedo siempre ser amable. I think that's very radical. Yo creo que eso es muy radical. And it brings us to the question of the inner critic. Y esto nos lleva a la cuestión del crítico interno. Because the inner critic is a part of us that is not friendly, not accepting, that's telling us what we should do, what's wrong with us. El crítico interno es esa parte nuestra que no es amable, sino que nos está regañando, nos está criticando, nos está diciendo lo que tenemos que hacer. You'll never do it right. You will fail. Nunca lo vas a hacer bien. Vas a fallar. And what I realized was, the I who is always friendly, I cannot feel criticized. I don't feel criticized by this guy. Y de esta manera, esa parte de mí, ese yo en conjunto de aceptación radical, no puede ser criticada por esta parte mía del crítico interno. There must be another part of me that is the criticized one. Tiene que haber otra parte de mí que es la que recibe la crítica. When I hear these critical words, you are going to fail and so on, I feel bad. Cuando oigo esta crítica de que no vas a poder hacerlo, de que no vas a poder llegar, eso me hace sentir mal. And how can I be with the bad feelings that come? I must call it something in me feels bad. Así que ¿cómo puedo estar con esos sentimientos de crítica? Lo que hago es buscar esa parte de mí, esa parte que se siente mal. I can be with the part of me that feels criticized, that feels bad at hearing such things. Y sí puedo estar con esa parte que se siente mal cuando oye esa crítica. But then I can also be with this inner critic and wonder, what's going on? What's it like from its point of view? Y también puedo estar con esa parte que hace la crítica. También puedo preguntarle, ¿qué te ocurre? ¿Qué te ocurre que estás comportándote así conmigo? And now I must say the name of my beloved colleague, Barbara McGavin. Os voy a mencionar el nombre de mi colega, Barbara Gavin. What I'm telling you now, Barbara and I learned and developed together. Os voy a hablar sobre algo que desarrollamos juntas. We learned that the inner critic
is always afraid. Nos dimos cuenta que el crítico interior siempre tiene miedo. It says those things because it is afraid. Hace toda esa crítica porque tiene miedo. And if I am the big self who is friendly to everyone, then I can turn to the inner critic and say, oh, what are you afraid of? Y desde esa parte mía que está por encima de todas esas partes, sí que puedo preguntar a esa parte de qué tienes miedo. And it begins to change. Y a partir de entonces comienza a cambiar. It begins to get vulnerable, to become soft, to say, yes, I'm very afraid. Y entonces se empezará a volver vulnerable, se empezará a volver más blandito y finalmente pues dirá que sí, que tiene miedo. Barbara and I did tell Jean Gentlin about this discovery. Bárbara y yo le comentamos esto a Gentlin. Le And comentamos he did. este descubrimiento. And after that, when someone asked him about the inner critic, he would say, you'd better ask Anne. Y a partir de entonces, cada vez que un alumno le hacía alguna pregunta sobre el crítico interno, siempre les contestaba, pues preguntarle a Anne. Yeah. So I'm pausing to sense how I'm doing on the things I wanted to tell you. Yeah. A ver, parece que ya hemos acabado con la teoría. I want to talk maybe 5 more minutes and then we'll have questions. Voy a seguir 5 minutos, hablando 5 minutos y después ya podéis hacer las preguntas. As a focusing teacher, one of the most difficult things for a focusing beginner to accept is feeling nothing. Como formadora he visto que una de las cosas más difíciles de aceptar para alguien que esté empezando a formarse en focusing es cuando no sienten nada. I tried to do focusing, it didn't work because I felt nothing. Intenté hacer focusing, por ejemplo, un alumno que dijo, intenté hacer focusing, pero no ha funcionado porque no he sentido nada. So this attitude of radical acceptance can be very helpful for people who feel nothing or who think they feel nothing. Y esta actitud de aceptación radical puede ayudar a estas personas que piensan que no sienten nada. For example, I was a person who felt nothing. When I was in the room with Jean Gentlin and he was taking the whole group through a focusing experience, he said, go to a place in your body where you feel something. Y a mí me ocurría al principio de empezar a hacer las sesiones de focusing que no sentía nada. Y él me preguntaba, ve a un lugar en ti donde sientas algo. I had nothing. And I looked around the room to see if other people were understanding what he meant, and they all looked like they were getting it. Y yo pues no sentía nada. Y miraba alrededor en la habitación que estaban los otros alumnos y los veía metidos en su asunto, que parecía que sí estaban haciendo algo, pero yo no sentía nada. I felt like I was very bad at doing focusing. Y yo pensé que era muy mala haciendo focusing. I don't know why I stayed. Incluso no sé por qué me llegué a quedar. But I did. Pero me And as quedé. I look back at those days, I realized I had feelings. Y cuando vuelvo otra vez a esos días, me doy cuenta que sí que sentía algo. Claro que tenía sentimientos. But they were in my thoughts and not in my body.
pero estaban empotrados en mis pensamientos y no estaban en mi cuerpo. I'm worried that I will not do this right. Estaba preocupada por no hacerlo bien. I'm afraid that cute guy over there won't like me. Estaba pendiente de aquel chaval que mira qué bueno que está, pero no me va a hacer ni caso. But they weren't in my throat or my chest or my stomach. Pero no estaba conmigo misma, no estaba con mi garganta, con mi pecho, con mi abdomen. To feel in my body, I would have needed much more time. Para haberme permitido sentir y estar con mi cuerpo, habría requerido más tiempo. And that's why when I teach focusing now, I don't require that feelings must be in the body at first. Así que ahora cuando empiezo a entrenar a gente en focusing, no lo hago primordial que sientan algo en el cuerpo al principio. Being worried that you cannot feel anything in your body is a feeling. Ya que además estar preocupado por no sentir algo en el cuerpo es un sentimiento. And it's a good starting place for a focusing process. Y es un lugar que está muy bien para empezar un proceso de focusing. When I teach focusing, I want people to be successful from the beginning. Cuando yo enseño focusing, me gusta que la gente se sienta que tiene un logro, que ha logrado algo desde el principio. I want to say, whatever you are experiencing is welcome, and we can start there. Yo les digo que lo que sea que les esté ocurriendo, que le den la bienvenida y comenzar a partir de ese punto. And it's very interesting that feeling in the body might be, how should I say this? People can feel in the body, but not first, but often they can feel in the body next, if they allow what they feel at first not to be in the body. Al principio habrá gente que no sienta nada en el cuerpo, pero se dará cuenta de esto que no siente nada en el cuerpo y eso ya será un punto para empezar a hacer el proceso. So another exercise that I do in the first few weeks of a focusing course. Otro ejercicio que suelo realizar durante las primeras semanas del curso de focusing. I say, just choose a feeling choose an uncomfortable feeling that you are feeling now or that you felt recently. Yo lo que les pido es que elijan una sensación, un sentimiento que hayan sentido, un sentimiento desagradable que hayan sentido o recientemente o que estén sintiendo en ese momento. And you might do this now, right now. Así que podemos hacer el ejercicio. Choose an uncomfortable feeling that you feel now or that you felt recently. Así que por favor elegid un sentimiento desagradable que hayáis tenido, pues, o que estéis teniendo ahora o que hayáis tenido en las últimas semanas. And make a very short sentence. I feel or I am. Y quiero que hagáis una frase con eso que os diga o estoy sintiendo esto o me siento de tal forma. And let it be in the present as if you are feeling it now, even if it's something you felt recently. Y aunque sea algo que hayáis estado sintiendo hace tiempo, quiero que lo traigáis al presente y que lo empecéis a sentir ahora. ¿Cómo se siente eso ahora mismo? So mine might be, for example, I feel anxious. El mío sería, por ejemplo, yo tengo ahora ansiedad. Me siento con ansiedad. All right. Now, step 2, Paso change 2. your sentence. So you are saying something in me.
feels or is. Y ahora quiero que cambiéis la frase y la llevéis a decir, algo en mí siente o está de esta forma. Mine might be, something in me feels anxious. En mi caso sería, algo en mí se siente ansiosa. And now feel the difference between the first sentence and the second one. Y quiero que ahora que comparéis el cambio entre la primera frase y la segunda. People often feel, now it's in my body. Mucha gente Did you siente, feel that? siente, ahora lo siento en el cuerpo. ¿Lo habéis sentido en el cuerpo? I am anxious. Anxious is everywhere. But something in me is anxious. Oh, it's my stomach. Si digo, hay algo, estoy ansiosa, pues parece que es como que todo alrededor tuyo es ansiedad. Pero es distinto si digo, algo en mí se siente ansioso. Por ejemplo, en el estómago. So what I'm saying is, this is one example that shows how feeling in the body can come as a later step. It doesn't have to be the first step. Así que con esto os recalco que no tiene que haber en un principio un cambio o sentir algo, sino tenemos que estar a ver qué es lo siguiente que ocurre. Si no lo sentimos ahora, lo sentiremos más adelante. Okay, that's enough for my presentation. Now I'm wanting to be open to anything you want me to explain or say more about or questions about anything at all. Pues ya he terminado la presentación y ahora pues estoy abierta a las preguntas que tengáis que hacer o comentarios. There's your The first one here, what is the difference between labeling and describing these sensations? Feeling nothing is feeling something. And number 3. I think he's saying between feelings nothing. ¿Cuál es la diferencia? Feeling nothing is, I don't understand that. Feeling nothing is it feeling something? Sí, sentir nada sería. There's different kinds of nothing. Existen varios What do tipos de people nada. mean? Do they mean I feel nothing and it's a kind of flat nothing like a wall? Then it's feeling something. Por ejemplo, si alguien te dice, no, esto no siento nada, me siento como si tuviera una pared, pues en realidad esto es sentir algo. But if they feel, I just feel nothing, there's nothing there. It's not a place, it's an absence, so then it's not feeling something. No es lo mismo que cuando alguien nos dice, no siento nada, como que ni siquiera hubiese un lugar para eso. I think I explained the difference between describing and labeling. Se explicó la diferencia entre etiquetar y describir la sensación. Descripción y... ¿Os acuerdas del pollito? Una cosa es etiquetar el pollito y otra cosa es sentirlo en tus manos, cómo se siente ese pollito. Y describir esas sensaciones. So what's the third question? And the third, si el ser no tiene contenido. If the big being has no content, if I have no content, why do we say that we have to receive it in a kind way? Oh, he's saying friendliness is a kind of content. And yeah, and he says, no, I don't think friendliness is a content.
Yo no pienso que la amabilidad sea un contenido. That's not what Gendlin means by content anyway. Eso no es con lo que quiere decir Gendlin con contenido. No. Yeah. Let's see what Patri says. In my experience in focusing, in several occasions, patients start feeling anxious with what they're feeling. And this doesn't create the ambience, the right environment para llegar a cabo, to start doing the process of focusing. What is it that they're not accepting, they're not radically accepting? Is it that they're not radically accepting what they're feeling? Well, or there's another something there that also needs attention. Sí, puede ser que no estén aceptando radicalmente lo que sienten, o pueden ser que haya otra cosa que estén sintiendo. Que haya So algo más. imagine your patient, your client says, it's too hard, I can't accept it. Imagínate que el cliente os dice, no, es demasiado duro, no puedo aceptarlo. Then you can respond, oh, you are sensing something in you that can't accept it. Entonces tenéis que decirles al cliente, estás sintiendo que hay alguna parte de ti que no puede aceptar esto otro. And maybe you can be with that. Y quizás sí podáis estar con ese sentimiento. That's what that's like. Let's see what else. ¿Quieres más? Pedro. Oh, yeah. Pedro. I understand the sense of radical acceptance in the therapeutic process of focusing. What happens when something arises which is ethically unacceptable in therapy? Ethically unacceptable. Ethically unacceptable. Okay, I think the simplest way to answer that is that radical acceptance refers to feelings and not to actions. La aceptación radical tiene que ver con los sentimientos y no con las acciones. There are actions which are not acceptable. Hay acciones que no son aceptables. But feelings are not actions. Feelings can be accepted, and by accepting them, we are turning toward them and going deeper. Pero los sentimientos sí que podemos aceptarlos, y una vez que los observamos y les damos nuestra atención, podemos empezar a profundizar en ellos. When I was in my 40s, I used alcohol addictively. I got drunk too much. Cuando tenía 40 años, yo solía beber mucho. And when I was finally focusing with this addiction, I turned toward the part of me that wanted to drink too much. Y utilicé focusing para dialogar con esta parte de mí que quería beber mucho. Accepting the part wanting to drink did not mean allowing it to do what it wanted to do. Aceptar esa parte de mí que quería beber no era aceptar la acción de lo que estaba haciendo. In fact, only when I stopped doing the action was I able to do focusing with the part that wanted to do the action. Y solamente cuando dejé de hacer la acción, cuando dejé de beber, fue cuando pude trabajar con focusing esa parte que quería beber. So I hope if you have a therapy client who wants to do something unethical, you would help that person be with the impulse to do that so that there's a deeper relationship that doesn't involve taking that action. Así que lo que tenéis que hacer con estos pacientes es que puedan dialogar con esa parte para que no se dé la acción, para que no pasen a la acción, para evitar que pasen a la acción. I know, every question brings more questions. Javier asks, where does the inner critic come from? What is its That's right. origin and its reason for being? For being. And why, and why is it there? Yeah. Why is it there? Yeah. So
Barbara McGavin and I have come to believe that the inner critic is a part that came into existence because of trauma. La doctora Bárbara Gavin y yo pues tenemos la teoría de que el crítico interno se activa en los casos de trauma. And in other words, in Gentlin's terms, there's a stoppage. Stoppage means that forward life process cannot take its next steps in that particular area. Según Gentlin, lo que ocurre en estos casos es que de repente hay un bloqueo que impide que el proceso siga hacia adelante. We carry stoppage in our bodies. Todos llevamos esa clase de bloqueos. And our life becomes limited in certain ways. Y esto limita nuestras vidas de muchas maneras. Parts of us become afraid parts of us become afraid of many things in relation to that stoppage. Y relativo a estos bloqueos, hay partes nuestras a las que les da miedo. The inner critic is a part that believes there is something wrong with you because of the stoppage. El crítico interno es esa parte vuestra que cree que le pasa algo que no está bien por tener ese bloqueo o esos bloqueos. And it also believes that you must be protected from other people seeing what is wrong with you. Y esa parte piensa que tiene que protegeros para que no se vea esa parte, para que otros no puedan ver esa parte que piensas que está mal. So work with the inner critic and the criticized one will become work with an earlier time. Así que este trabajo entre esa parte que es criticada y la parte que critica va a ser lo que forme el centro de vuestro trabajo en focusing. And it's very transformative work. So that's all I'll say right now. It must be another seminar. Y puede ser una cosa muy transformadora. Bueno, ya que nos salimos de tiempo, habrá que hablar de esto en otro taller. Elena writes to me in English and says, I'm new to this and would I recommend a book where I explain my focusing to beginners? Well, I hope you're not completely new to focusing, but if you're wanting to understand my focusing, I would recommend a book called The Radical Acceptance of Everything. Aceptación radical. That's it. Pues Elena ha escrito que como está empezando, que le gustaría que le recomendase un libro. Y Anne le ha recomendado su libro de aceptación radical de todo. I'll put in the chat the link to the part of my website that has Spanish translations. And in that book, you have a whole section on the inner critic. En este libro de aceptación radical de todo hay un capítulo sobre el crítico interno. Aquí os dejo un link para que podáis ir a mi página web donde tengo todas las traducciones al español. It's a PDF, so it can come as soon as you buy it, it's in your email. Viene en PDF, o sea que el momento que lo podéis bajar en un momento. Yes, right. Also, Menchu and Joseph are asking, do I believe that the radical acceptance of everything can be a social revolution? Yes, that's right. I hope so. Pues espero que sí. La pregunta de Menchu y Joseph. I hope so, because human beings in our social situations are not very emotionally intelligent, are we? We have so much technology advanced, but we have very little
ability to be with our emotions, with Pues acceptance. sí, tenemos mucha capacidad. Ojalá que esto suponga un cambio de una revolución social, porque en este mundo en el que tenemos tanta tecnología, estamos muy apartados, muy desconectados de nuestras emociones. I see so much violence in the world, and I think all of it is because of parts that are not being given a focusing quality of attention. Yo veo mucha violencia en el mundo y creo que es porque no le damos una actitud, una escucha con actitud de focusing a estas partes nuestras. And look how often people don't accept themselves and then project that non-acceptance onto other people. I don't accept you. Y podéis ver podéis ver esta parte que no es aceptada por la persona, porque lo que suele ocurrir es que la acaban proyectando, y podéis ver cuando están proyectando todo lo que sienten por dentro de lo que no aceptan. So I think each time we teach focusing, each time we do focusing, we're part of the social revolution. Así que cada vez que hacemos focusing, en cada sesión de focusing, estamos siendo parte de esta revolución social. What else? Can you read me the one from Gerard? Yeah, right. Okay. I have a patient that after a lot of anxiety we dealt with focusing. Yeah. He felt completely overwhelmed by experience. Yeah. And even though he could name the sensation, Yeah. like there is something in you that feels fragile. Yeah. Even though they tried to work on it, they couldn't. Yeah. It was an experience that he himself described as if he was nude and fragile. Oh, yeah. So difficult. Then he became scared of being exposed to listen to his body. Yes. Are there situations in which it is better not to do focusing and take more time maybe to create an inner relationship, like a Yes. safer one? Yes. Yes. I Mhm. think you have described such a situation. I think for Sí. some people, the body itself is not a safe place. Sí, acabas de mencionar esas excepciones, ¿no? En las que quizás hay personas que no tienen ese espacio de seguridad. And that's why therapists who are accepting and empathic are so important. Y por eso de ahí viene la importancia que el terapeuta sea empático y aceptante. If we can create the therapeutic alliance where this person feels accepted, then slowly the ability to be inwardly accepting can grow. Si podemos construir el espacio para que ese paciente, esa persona se sienta aceptada por nosotros, él va a crear un espacio para aceptarse a sí mismo. Very good. Very good. 5 more minutes. Is there something we'd like to do as a kind of completion for this process? Nos queda 5 minutos. ¿Queréis que hagamos algo en especial para acabar este taller? Menchu? Menchu, ¿hay algo más que queráis añadir? No, it's okay for us. If you want to tell us about the next time in Spain. Wouldn't that be nice? Wouldn't that be nice? You know, Barbara McGavin and I have been creating a kind of process that is built on focusing. Bárbara McGavin y yo estamos creando un proceso alrededor de focusing. And it's the application of focusing to difficult areas of life, like addiction and anxiety and depression. Estamos utilizando el proceso de focusing para tratar adicciones, para tratar ansiedad, para tratar
problemas más graves. We call our work untangling. Y lo llamamos untangling, es desenredar, como el desenredar. Yeah. Because a tangle is a situation so difficult because so many aspects are knotted together. Porque es esas situaciones en las que cuando hay tantos asuntos que están todas atadas juntas, es difícil So the deshacerlas. process that we've developed is a way to cultivate this big self. Así que hemos hecho este proceso para cultivar este ser mayor. And be with all the different aspects and parts in the tangle. Y poder estar con todas esas partes que forman parte de la situación. And then do a kind of deep empathy with these different parts, like the inner critic and the criticized one. Y hacer un trabajo de relacionarse con estas partes, que son las partes, la que es criticada, y con el crítico interno. Right now we are writing a book about it. Estamos escribiendo un libro sobre esto. And we hope it will be translated into Spanish, as all my other books have been. Y espero que pronto podamos traducirlo al español, así como tenéis todos mis artículos y todo traducido al español, como siempre hago. And we hope that better times will come and we will see you in person. Y espero que los tiempos mejoren y podamos vernos en persona.